Calle Brumas no era un lugar, era una postura. Cada casa, un modelo de arquitectura nórdica minimalista. Cada jardín, un escaparate de abetos simétricos decorados con paletas de colores coordinadas. Cada ventana, una pantalla que emitía el resplandor azul de televisores, mostrando los mismos especiales navideños. David Serrano observaba este panorama desde su porche, con una taza de café frío en la mano. Su casa era la nota discordante. El césped sin decorar, la puerta sin corona. El árbol visible a través de la ventana era un pino escuálido comprado a última hora y decorado con las manualidades de años pasados de Noah. Tras el divorcio, David había conseguido la custodia y se mudaron aquí, buscando un entorno positivo. Pero el barrio perfecto tenía una presión invisible, un código de conducta no escrito que Noah, de 9 años, había aprendido a violar con precisión. El niño ya no era el pequeño curioso de antes. Ahora era un torbellino de rabietas calculadas, de mentiras convincentes, de crueldad sutil hacia los niños más débiles en el parque. Es la adaptación, decía la terapeuta. David, policía veterano cansado de ver las peores facetas de la humanidad, sentía que algo más profundo se estaba pudriendo. Esa noche, el primer trueno de la temporada retumbó en la distancia, aunque el cielo estaba despejado y estrellado. En el grupo de WhatsApp del vecindario, un mensaje brilló. ¿Alguien más escuchó eso? Parecían cadenas arrastrándose. La primera desaparición ocurrió en Nochebuena. Mateo, el hijo de los Henderson, un niño de 11 años conocido por robar los almuerzos de los más pequeños y por su risa burlona, se esfumó después de la cena. No hubo forcejeo, no hubo grito. Las cámaras de seguridad de su casa, de última generación, mostraron solo un repentino vaho que cubría la lente y luego la puerta del jardín abierta. En la alfombra de la entrada, los padres encontraron un trozo de carbón irregular, pulido de forma casi ceremonial, y una nota escrita en una caligrafía angulosa y antigua. Lo mejor está por venir. David, como el único agente en el vecindario, tomó la declaración. La madre, con lágrimas de rímel perfectas, repetía: «Pero si es un ángel». David revisó el historial del iPad del niño, foros de bullying, comentarios despiadados. Cayó. Al día siguiente, era la niña de la casa 42, una influencer de 12 años cuyo hobby era crear memes crueles sobre sus compañeras. Desapareció de su habitación, con las luces de Navidad de su balcón parpadeando caóticamente. Otro carbón, otro mensaje. El pánico, al principio contenido por la estética del barrio, empezó a filtrarse. David investigaba, pero cada pista se evaporaba. Las cámaras de tráfico mostraban niebla densa e imposible donde había calles despejadas. En los informes anotó: perpetrador desconocido, posiblemente con conocimiento de las rutinas y psicología infantil. Una parte de él, la parte padre aterrorizada, añadió en su mente: y sabe quién se lo merece. Esa noche encontró a Noah intentando esconder el móvil. En la pantalla, un mensaje a un compañero: «Ojalá desaparecieras como Mateo». La tercera desaparición fue la gota que colmó el vaso. Leo, el pequeño manipulador que jugaba a dividir a sus amigos para conseguir sus juguetes, desapareció del centro comercial en plena noche de compras. Las cámaras mostraron, por un fotograma, una silueta alta y oscura con protuberancias en la cabeza, arrastrando algo que luchaba hacia una puerta de salida de emergencia que según los planos no existía. El jefe de David en la comisaría hablaba de una secta, de un secuestrador metódico. Pero David empezó a cavar más allá de los informes oficiales. En los archivos históricos de la ciudad encontró la verdad. Calle Brumas se levantó sobre los cimientos de Brunwald, un asentamiento de inmigrantes alpinos del siglo XIX. Esos colonos trajeron sus tradiciones, entre ellas la de un Klaubauf o Krampus, un ser punitivo que, en las noches de invierno, visitaba a las familias para castigar a los niños malcriados, llevándoselos en un saco para reeducarlos o algo peor. El ritual se suprimió, se enterró, literalmente. David, con un nudo en el estómago, recordó los planos de desarrollo.
Para allanar la colina, usaron dinamita en una cueva que los locales llamaban la guarida del hombre de los cuernos. No exorcizaron nada, solo lo despertaron. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Noah furioso porque el wifi fallaba. El niño le gritó, le dijo que era un padre patético, igual que su madre había dicho. David, exhausto, solo le ordenó que se fuera a su cuarto. Horas después, un sonido lo despertó, un cascabel lejano, y en la ventana de la cocina, dibujado en el vaho, la marca de una pezuña hundida, y en el umbral de la puerta de entrada, un pequeño trozo de carbón. Noah aún dormía, pero el mensaje era para David. Lo mejor está por venir. Su hijo estaba en la lista. La comisaría olía a café rancio y desesperación. David, despojado de la investigación oficial por perseguir folclore, se refugió en los archivos digitales y en los viejos microfilmes. La luz azulada de la pantalla le tallaba sombras profundas bajo los ojos. Encontró más. Diarios de los colonos de Brunwald. Cartas a la vieja Europa. Hablaban del hombre cabra no como un cuento, sino como una ceremonia. Los ancianos del pueblo elegían a un hombre para portar la máscara y las pieles en la noche del 5 de diciembre. Recorría las casas y donde los padres señalaban un defecto del carácter del niño, mentiras, egoísmo, crueldad, el Krampus los marcaba con ceniza. Al año siguiente, si la conducta persistía, el niño desaparecía del pueblo. Se decía que era llevado al bosque para aprender. Nadie volvía a ser el mismo. David leyó una entrada desgarradora. Hoy el Krampus se llevó a mi Johan. Sé que le permití ser un tirano tras la muerte de su madre. Esta marca en mi puerta es para mí también. Era el reflejo exacto de su culpa. Su teléfono vibró. Era la escuela. Noah había empujado a un niño al suelo por mirarlo feo. La directora, con voz edulcorada, sugirió meditación mindfulness. David colgó, furioso. No contra Noah, contra sí mismo. Había sido blando, evasivo, temiendo que la disciplina lo alejara más. Había criado un pequeño monstruo de la permisividad y ahora un monstruo mayor venía a cobrar. Esa noche, revisando las cámaras de su propia casa, vio algo. En el borde del jardín, tras la valla de madera perfecta, una figura encorvada con hombros altos y cuernos retorcidos observaba la ventana de Noah. No se movía, solo observaba. David salió corriendo con su linterna y su arma. No había nada, solo en la nieve perfecta, 2 huellas profundas de pezuñas hundidas y el olor a pino podrido y azufre. La víspera de Navidad cayó sobre calle Brumas como un manto de silencio eléctrico. Las luces seguían parpadeando, pero nadie salía. Las puertas estaban cerradas con cerrojo. David había instalado cámaras adicionales, sensores de movimiento. Noah, sometido a un castigo sin pantallas, ardía de resentimiento. «Eres igual que ellos», le gritó. «Falso. Todos aquí son falsos, y tú el más falso por intentar parecerte a ellos». Esa frase le dolió más que cualquier golpe. A medianoche, las alarmas sonaron. No en su casa, sino en la del vecino de al lado, los Valdés. Su hija, Sofía, había ganado un concurso de influencer navideña por un video humillando a una compañera con sobrepeso. David corrió. Encontró a los padres histéricos frente a la puerta abierta de la niña. El cuarto estaba helado. En la cama, un montón de carbón pulverizado formando un símbolo, un ojo con cuernos. Y en la nieve del jardín, huellas claras que se dirigían al pequeño bosquecillo comunal. El último vestigio de la antigua arboleda. David, siguiendo un instinto primario, corrió tras ellas. Adentrándose entre los árboles, el sonido del barrio se apagó de golpe. Allí, bajo un roble antiguo, vio la escena. Sofía, en pijama, temblando, frente a la criatura. El Krampus era más alto de lo que imaginaba. Una silueta peluda y poderosa, con cuernos de carnero retorcidos y ojos que brillaban con un fuego amarillo pálido. No la tocaba, la rodeaba arrastrando unas cadenas oxidadas que no hacían ruido. De su morral de cuero sobresalían varas de abedul. David gritó: ¡Alto! ¡Policía! La criatura giró la cabeza lentamente. No hubo ataque,
Solo una voz grave, que parecía surgir del crujido de las ramas y del susurro del viento, resonó en su mente. ¿Vienes a reclamar lo tuyo, padre negligente, o a entregar lo que no corregiste? Sofía gritó y salió corriendo hacia David. El Krampus no la persiguió, solo asintió lentamente, como si David hubiera pasado una prueba menor. Luego se disolvió entre los árboles, dejando solo el olor a castigo antiguo. Devolver a Sofía a sus padres fue un caos de lágrimas y acusaciones. ¿Dónde está la seguridad que prometió, oficial? David no tenía respuestas. Solo tenía la certeza de que el Krampus no era un secuestrador, era un juez itinerante, y su siguiente caso estaba en su propia casa. Al regresar, encontró el salón destrozado. Noah, en un berrinche de furia monumental, había tirado el árbol de Navidad, roto los regalos sin abrir y rayado la pared con un punzón. «Te odio». Parado en medio del desastre, jadeando, con los ojos inyectados en sangre, Noah gritó: «Quiero irme con mamá. Ella sí me deja hacer lo que quiero». David, al borde del colapso, gritó: «Basta ya, Noah. Mira lo que has hecho. Eres...». Se detuvo. La palabra monstruo estuvo a punto de salir. En ese instante, un frío polar entró por la chimenea, apagando las velas eléctricas. Un sonido de cascabeles y cadenas arrastrándose resonó en el pasillo. Noah palideció, su rabia convertida en terror puro. «Papá, ¿qué es eso?». David corrió hacia la puerta del pasillo, pero era demasiado tarde. La puerta de la habitación de Noah se cerró de golpe. Del otro lado, David oyó la voz ronca y gutural. «Noah Serrano, tu juicio está listo». David golpeó la puerta, gritando. Noah chillaba. Luego, un crujido de madera, la ventana de la habitación siendo forzada y un grito que se alejaba hacia el jardín, ahogado por la noche. David, desesperado, rompió la cerradura a patadas. La habitación estaba vacía, la ventana abierta de par en par. En la nieve del jardín, las huellas de pezuñas profundas arrastraban un rastro más pequeño, de zapatillas. Y en el alféizar, un trozo de carbón más grande que todos, y un mensaje nuevo. «Lo mejor está aquí». David, con el corazón destrozado y una pistola en la mano, saltó por la ventana y corrió ciegamente hacia el bosquecillo, sabiendo que no podría disparar, que tenía que rendir cuentas. El bosquecillo comunitario se había transformado en un lugar ancestral. Los robles desnudos se erguían como pilares de una catedral negra y la nieve caía en gruesos copos silenciosos. David, sin aliento, siguió el rastro de destrucción. Ramas quebradas, trozos de tela del pijama de Noah y ese olor a bestia húmeda y tierra congelada. Lo encontró en un claro donde la luna se filtraba entre las ramas. Noah estaba arrodillado, sollozando frente al Krampus. La criatura lo superaba en más de 1 metro. Sus cuernos, retorcidos como raíces antiguas, casi tocaban las ramas bajas. De su cinturón de cuero colgaban cadenas oxidadas, campanillas sordas y varas de abedul atadas en un haz, pero no había tocado al niño. Lo observaba con esos ojos de ámbar fosilizado que ahora veían a David. «Padre que llega tarde, ¿vienes a reclamar tu propiedad?». La voz no era un sonido, era una vibración en el aire, en los huesos. David dejó caer su arma al suelo. «No, vengo por mi hijo». «Tu hijo ya no es tuyo, es de la negligencia, del rencor que sembraste. Yo solo cosecho». El Krampus extendió una mano peluda con garras negras y largas hacia Noah. El niño gritó: «Papá, sácame de aquí». David dio un paso al frente. «Tómame a mí». La criatura se rió, un sonido como troncos partiéndose. «El castigo debe ajustarse al pecado. Él es el fruto, tú, la raíz». David, con el corazón a punto de estallar, cayó de rodillas en la nieve. No por rendición, sino por verdad. «Tienes razón». Las palabras le quemaron la garganta. «Lo permití. Tras el divorcio tenía miedo de perderlo. Dejé que la rabia creciera. Lo excusé. Le di pantallas en lugar de tiempo. Lo dejé convertirse en esto, porque era más fácil que enfrentar mi propio dolor. Cada confesión era un cuchillo.
Noah lo miraba, con los ojos muy abiertos, como si nunca lo hubiera visto. El Krampus se acercó. El olor a azufre y corteza de pino rodeó a David. El reconocimiento del pecado es el primer paso, pero la justicia exige balance. La criatura desató una de las varas de abedul de su haz. Era flexible, pálida, mortal. «Papá», gimió Noah. David levantó la vista. «Hazlo, pero déjalo ir». Él ya está juzgado. Ahora es tu turno. El Krampus alzó la vara. David cerró los ojos esperando el impacto, pero no golpeó su cuerpo. La vara silbó y se clavó en la nieve, justo entre David y Noah. Luego, la criatura extendió su garra y tocó la frente de David. No fue un arañazo, sino una presión gélida que quemó como el hielo seco. David gritó, un dolor no físico, sino psíquico, como si le arrancaran un velo. Vio flashes de sus propios fracasos. Las noches que trabajó tarde, las promesas rotas, el momento en que Noah pidió ayuda con una pesadilla y él le dijo, mañana. Cuando la garra se retiró, David jadeaba. En la nieve, frente a él, había un pequeño charco de agua derretida que reflejaba su rostro. En su frente, una marca roja y brillante, como un sello de cera, en forma de un ojo estilizado con un cuerno. No le dolía, pero la sentía. Una presencia fría y vigilante. Esta es mi marca, la marca del que está en prueba. Vigilarás, corregirás, y si vuelves a fallar, vendré por lo que es mío, no con carbón, con fuego. El Krampus entonces se volvió hacia Noah. Con un gesto sorprendentemente suave, le puso una mano en la cabeza. El niño se estremeció. Tú llevas la lección en la mente. Recuerda el frío, recuerda el miedo, y recuerda que tu padre eligió el castigo por ti. Luego, la criatura dio un paso atrás. Se envolvió en una ráfaga de nieve y sombra. En el claro solo quedaron padre e hijo, la vara de abedul clavada como un monumento, y un silencio tan profundo que parecía que el mundo había contenido la respiración. Regresaron a casa antes del amanecer. Noah no hablaba. Se aferraba a la mano de David con una fuerza desesperada. La casa seguía destrozada, pero ahora el desastre parecía trivial. David limpió la marca en su frente, pero no desaparecía. Era como una quemadura de primer grado, visible, un recordatorio constante. Llamó a la comisaría. Dijo que había encontrado a Noah vagando por el bosque, desorientado. Inventó una historia sobre un hombre con un disfraz. Nadie lo cuestionó demasiado. Querían cerrar los casos. Las otras familias recibieron notas anónimas. Sus hijos volverán cuando la conducta cambie. Y en efecto, en los días siguientes, los niños desaparecidos comenzaron a aparecer, uno por uno, en las afueras del bosque. Volvían callados, serios, sin explicaciones. Algunos dejaban el bullying, otros cerraban sus redes sociales. Todos tenían una mirada más vieja. La Navidad en Calle Brumas fue silenciosa. Las luces seguían encendidas, pero sin alegría, como un gesto automático. David y Noah pasaron el día juntos, construyendo un rompecabezas, sin pantallas. Noah, de vez en cuando, miraba la marca en la frente de su padre y se estremecía. ¿Volverá?, preguntó una vez en un susurro. David lo abrazó. «No, si yo no fallo». Pero en su tono había una duda que ambos escucharon. David volvió al trabajo, pero algo había cambiado. Ahora veía no solo crímenes, sino las pequeñas semillas de maldad que los adultos ignoraban. A veces, en los rincones de su visión periférica, creía ver una sombra alta con cuernos, observando desde la distancia, asegurándose de que cumpliera su promesa. Noah mejoró, pero la inocencia no regresó. Había una cautela en él, una conciencia del bien y el mal que era casi sobrenatural. En la noche vieja, David se miró en el espejo. La marca seguía allí, pálida pero presente. Afuera, una ráfaga de viento hizo sonar los cascabeles de la puerta. No eran los suyos. Sonaron una vez y se apagaron. David apretó a Noah contra su pecho. La nieve seguía cayendo sobre Calle Brumas, blanqueando las huellas del pasado, pero algunas marcas nunca desaparecen.
El Krampus no se había ido, solo estaba de guardia.